Marcos es el personaje que vamos a visitar hoy. Seguimos estacionados en la productividad espiritual, en el reino de Dios. Y hermanos, seguramente hemos leído textos donde mencionan a este Juan Marcos, pero bueno, muchas veces lo pasamos desapercibido. No va a haber un texto base. Vamos a estar viajando a través del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Y para poder dar una introducción y ver quién es Juan Marcos, parte de su vida, vamos a leer unos textos que están en el libro de Hechos capítulo 12. Le vamos a dar lectura, hermanos, del texto 1 al texto 11, libro de los Hechos capítulo 12. Vamos a dar una pequeña introducción antes de ver la vida de Juan Marcos, qué estaba pasando en este momento de la historia. La palabra de Dios dice así, repito, Hechos capítulo 12, la palabra de Dios dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Texto 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aquí dejamos una marca en el texto 11, hermanos. Estamos viendo lo que está pasando en este momento. El rey Herodes Agripa, en ese momento ya ha prendido a algunos hermanos, a los primeros cristianos, y vemos que ha empezado a hacer matanza de creyentes. Dice que ha matado a este hombre llamado Jacobo, que era hermano de Juan, y dice que ha prendido al apóstol Pedro, y que él tenía pensado sacarle después de la Pascua. Obviamente, ¿para qué? Sacarle también para matarle, porque vemos que a la élite de judíos le agradaba esto, ¿no? Porque dice, y viendo el texto 3, y viendo esto, dice que los judíos se agradaban de ver la muerte de este hermano. Pero un texto clave de lo que está pasando, hermanos, antes de mencionar la primera, ahora sí que valga la redundancia, la primera mención que la Biblia hace de Juan Marcos, dice el texto 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Entonces ya vemos que el ángel de Dios va a la cárcel, quita las cadenas, sale Pedro, dice que no lo cree porque piensa que está viviendo una visión. Imaginemos, está custodiado por 2 soldados de un lado, 2 soldados de otro, encadenado de pies y de manos, y de repente vemos que es liberado, ¿no? Su misión del apóstol Pedro no había terminado. Dios, en su soberana voluntad, manda un ángel, sale Pedro en ese momento y dice: he vuelto en sí, ¿a dónde voy? Texto 2, hermanos. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban
reunidos orando, hermanos. ¿Quién era Juan Marcos? Número uno, vemos que en la casa de este hombre estaba la iglesia reunida. Vemos que en su casa de Juan Marcos estaban haciendo oración por él. Pedro llega a este lugar donde seguramente ha estado muchas veces, donde seguramente ha estado compartiendo muchas veces. Esto nos dice en un principio que este joven llamado Juan Marcos tenía cierto conocimiento de Dios y cierto conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en su casa se reunía la iglesia, hermanos. Y quiero que vean, utilicen el método de introducirse a lo que está pasando en su mente, porque en ese momento la iglesia no era como hoy, ¿no? Sabemos que en ese momento ya estaban siendo aprendidos, estaban siendo perseguidos para ser muertos. ¿Qué tanto temple, qué tanto, dijéramos así, valor había entre esos hermanos que ya se reunían en casas para estar orando, en este caso, por el apóstol Pedro? Vemos que Juan Marcos, en este primer mención, vemos que ya tenía cierto conocimiento de Dios, estaba orando en su casa por él, por Pedro, ¿no? Recordemos que ya en el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 4, ha habido un avivamiento. El apóstol Pedro ha predicado en Hechos 2, donde se convierten 3,000 personas al evangelio, y en Hechos 4, donde se convierten 5,000 personas. Ahora, seguimos en la introducción viendo quién es este joven llamado Juan Marcos. Dice Colosenses, si quieren acompañarme, Colosenses capítulo 4, texto 10, Colosenses capítulo 4, texto 10, una de las llamadas epístolas de la prisión. El apóstol Pablo, dirigiendo esta carta a los colosenses, dice el texto 10, hermanos: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y menciona aquí a nuestro personaje, y Marcos, el sobrino, ¿de quién era sobrino, hermanos? El sobrino de Bernabé. Ahora, más adelante, hermanos, en la carta de Pedro, primera de Pedro, vamos a primera de Pedro, capítulo 5, texto 13, el apóstol Pedro escribe esta carta y dice, texto 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y ahí menciona a nuestro personaje, y Marcos, mi hijo, os saludan. Un hijo de sangre, hermanos, no. El apóstol Pedro se está refiriendo a Juan Marcos como un hijo espiritual, así como Timoteo, no sé si recuerdan, como Timoteo era un hijo engendrado por el apóstol Pablo a través del adoctrinamiento, a través del evangelio de Cristo Jesús. Pedro lo reconoce a este Juan Marcos como su hijo que ha engendrado espiritualmente, hermanos. Y más adelante, no vayamos a ese texto, lo vamos a dejar un poquito después. Más adelante en el libro de Filemón, el apóstol Pablo lo menciona a Juan Marcos como un colaborador. Lo vamos a dejar más tarde. Y ahorita, como escuchábamos en el devocional de la ofrenda, hermanos, el apóstol Pablo a Juan Marcos en Filemón 24 lo menciona como colaborador. Es un título, hermanos, en verdad es un título de gran peso que el apóstol Pablo mencione a un hermano como colaborador. Es un título de gran peso. Y lo que quiero resaltar en esta predicación, amados hermanos, es Juan Marcos. ¿Ustedes creen que Juan Marcos de la noche a la mañana fue llamado por el apóstol Pablo como colaborador? De la noche a la mañana, este hombre Juan Marcos fue llamado colaborador por el apóstol Pablo. Claro que no. Tuvo que ser sumergido, hermanos, y es lo que quiero enfatizar, lo voy a repetir mucho en esta predicación, perdón si soy repetitivo. Tuvo que pasar por un proceso. Todo creyente, amados hermanos, tiene que ser sumergido en un proceso de capacitación, en un proceso de evangelización, en un proceso de adoctrinamiento, en un proceso que Dios sumerge al creyente para poder ser productivos espiritualmente, ¿no? Nadie llega a la iglesia, nadie llega al lugar de reunión ya siendo productivos espiritualmente. Los hermanos que son productivos espiritualmente por gracia ya están sumergidos en esa capacitación, ya han pasado por ciertas pruebas,
por por ciertas cosas que tuvo que haber hecho Dios en su vida para poder ser útiles para su reino. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que el apóstol Pablo en Filemón menciona a Juan Marcos como un... Y yo les estoy diciendo en un principio que un creyente no va a llegar a la iglesia a ser un colaborador o alguien ya productivo espiritualmente, tuvo que haber pasado un proceso. Entonces, imaginando, vamos a hacer una especie de escalera, hermanos. ¿Qué es lo que tuvo que pasar este hombre, Juan Marcos, para que el apóstol Pablo dijera que es su colaborador? Y quiero que vean esto nuevamente. Imaginemos los hermanos que servimos en el púlpito, que el apóstol Pablo diga, mi colaborador Luis Miguel Valdés, ¿no? Mi colaborador Gerardo Méndez, Enrique Fragoso, Walter. Es un título de gran peso que el apóstol Pablo menciona en Filemón capítulo 24, hermanos. Entonces, vamos a ver, recapitulemos rápidamente. Es sobrino de Bernabé, en su casa se reúne la iglesia, porque vemos que están orando por el apóstol Pedro, y el apóstol Pablo, al final, en el libro de Filemón, en otra epístola de la prisión, le llama colaborador. Vamos a ver que al final de su ministerio de Juan Marcos es una mezcla, hermanos, por decirlo así, es una mezcla de estos tres hombres, de Pedro, de Bernabé y de Pablo. Por eso, hermanos, cada persona que Dios pone en nuestro camino espiritualmente es con un propósito, hermanos. Cada hermano que está aquí reunido, cada hermano que está en la iglesia, tiene un propósito en nuestras vidas. Es Dios mismo el quien ha puesto a cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Y debemos de aprender a contentarnos cualquiera que sea la situación. Cualquiera que sea la situación, tenemos que aprender a contentarnos. En nuestras vidas, en las vidas de cada uno de nosotros, hay Pedros que nos han predicado, ¿o me equivoco? Hay Pedros que nos han predicado. Ha habido Bernabés que nos han consolado. A mí me han consolado hermanos de esta iglesia. No quiero mencionar nombres porque no es válido ya, pero hemos sido consolados por hermanos, hemos sido adoctrinados por Pedros, ¿sí me explico? Y también hemos sido pulidos por hermanos que tienen carácter determinante, como el apóstol Pablo, porque ahorita vamos a ver que Pablo, en la vida de Juan Marcos, fue una pieza clave y determinante para que este joven Juan Marcos haya sido pulido y produciera frutos, ¿no? Espiritualmente, hermanos. Entonces, vamos a ver el primer aspecto de la vida de Juan Marcos. Ahí mismo viajamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a darle lectura. Hechos, capítulo 13. Le vamos a dar lectura del texto 1 al texto 5. La palabra de Dios dice así. Había entonces, fíjense con quién se rozaba Juan Marcos, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. En este momento Saulo todavía es llamado con su nombre gentil, Saulo de Tarso. Pero dice el texto 2, ministrando a estos, el Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Texto 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y aquí está nuestro personaje mencionado. Tenían también a Juan de ayudante. Hermanos, el tío Bernabé y el apóstol Pablo traían a Juan Marcos como su ayudante. La Biblia no nos dice qué clase de ayuda, hermanos. No es más explícito en esto. Pero, hermanos, no sabemos, ¿no? Quizás él le cargaba sus cosas, quizás él les ayudaba a armar la tienda donde iban a dormir, quizás él les preparaba algún guiso, no lo sabemos. La Biblia solamente nos menciona que en este momento de su vida Juan Marcos era un ayudante. Podemos poner en este momento
a Juan Marcos como ayudante. Ya sabemos que tenía conocimiento, en su casa se reunió la iglesia y aparte ya está ahorita ayudando a estos dos grandes misioneros, ¿no? Al apóstol Pablo y a Bernabé. Entonces, hermanos, repito, no sabemos qué clase de ayuda hacía. Lo que sí tenemos que ver es que estaba siendo adoctrinado completamente. Imaginemos que él está escuchando la doctrina directamente del apóstol Pablo, directamente está escuchando cómo el apóstol Pablo evangeliza, comparte y llega a las sinagogas de ese lugar a compartir el evangelio. Está siendo adoctrinado Juan Marcos por uno de los grandes apóstoles que demandan mucho, el apóstol Pablo, y también por su tío Bernabé, que también es un gran maestro, ¿no? La Biblia lo describe como un maestro. Pero hermanos, algo pasa. Llegaron entonces a esta ciudad llamada Seleucía, dice el texto 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio. Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. En su primer viaje paulino, en el primer viaje apostólico, hermanos, se topan con un mago. El apóstol Pablo va a compartir al procónsul. ¿Qué es un procónsul? Bueno, en este momento el procónsul era un oficial romano puesto en una región como gobernador. Y dice que este hombre tenía el deseo, ¿no? El deseo de escuchar la palabra de Dios. Pero algo pasa, hermanos, hay una oposición en este momento, una oposición fuerte. Este hombre llamado Elimas, que se traduce su nombre como brujo, vemos que se pone al tú por tú al apóstol Pablo, no le permite, no le permite compartir el evangelio, hermanos. Algunos eruditos, estaba estudiando que algunos eruditos mencionan en este momento que como en esa región salamina había ocultismo, ellos hacían una especie de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Que ellos mezclaban su adoración a la diosa Venus con paganismo, con hechicerías, con ocultismo. Ellos creían ser más fuertes. Entonces este hombre que vemos que se opone delante del apóstol Pablo, los eruditos mencionan que seguramente había posesión demoníaca. Imaginemos, ¿no? Este hombre, este joven Juan Marcos de ayudante, ya topándose con grandes cosas que Dios le iba a empezar a mostrar. Y decimos eso porque el apóstol Pablo, con su firme carácter y determinación, le dice en el texto 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar, hermanos, es que Juan Marcos está empezando a ver pruebas y cosas que Dios le pone en el camino. Dice el texto 13, habiendo zarpado de Pafos, ya pasó todo esto, el propósito del Señor es cumplido, porque dice el texto 12 es que el procónsul, viendo lo que había pasado con este brujo que quedó ciego, Dios respaldó las palabras en ese momento del apóstol Pablo de dejarlo ciego, creyó, dice que creyó maravillado en la doctrina del Señor. Pero algo pasa, hermanos, este texto es clave, si gustan leerlo, Hechos capítulo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero ¿qué pasó aquí con nuestro personaje de hoy, hermanos? Pero Juan, apartándose de ellos, volvió
¿A dónde volvió? A Jerusalén. Hermanos, en este momento de la vida de Juan Marcos, algunos eruditos lo llaman el desertor de la fe. Este hombre, quizás desanimado, hermanos, por lo que había visto, se enfrentó el apóstol Pablo directamente con alguien que probablemente tuvo un demonio dentro que se oponía. Probablemente caminó mucho, probablemente había frío, probablemente no comían, probablemente ya fueron insultados. Y Juan Marcos, en este momento, cuando el apóstol Pablo y Bernabé dicen, vamos a otro viaje, Juan Marcos dice, no, yo me bajo del barco, esto es mucho para mí, yo deserto, no estoy hecho para eso. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos dicho eso en este caminar cristiano? No sé si ustedes, pero yo soy uno de ellos, que hemos dicho, no servimos para esto. El enemigo te va a intentar engañar, el enemigo te va a decir, eres un cobarde, y van a venir muchísimas aflicciones más. Y en este momento de la vida de nuestro personaje Juan Marcos, él dice, no, yo me voy, y se aparta, hermanos, se aparta de estos dos grandes misioneros, del apóstol Pablo y de su tío Bernabé. Y aquí, hermanos, se baja del barco. ¿Y a dónde se regresa? Eso es notable. Dice que se regresa a Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén, hermanos? La casa de su mami, ¿no? En este momento podemos decir que nuestro personaje tenía mamitis. Él decide mejor volver a las comodidades de su hogar, a las comodidades con su mamá. Entonces, al menos, hermanos, los primeros aspectos que ya vemos en esta parte de su vida es que Juan Marcos es un inmaduro espiritual, tengo que decirlo así, es un cobarde. ¿Y ustedes creen que en este momento de su vida era útil para Dios? ¿Podía ser útil? Entonces era un inútil, y son palabras que la Biblia utiliza. Era un inútil en este momento, era una persona improductiva. No sé si hasta allá atrás alcanzan a ver, pero por eso lo repito, en esta parte de la vida de Juan Marcos, él era un inmaduro espiritualmente, era un cobarde, era un inútil, no servía para el reino de Dios, y completamente había una improductividad espiritual en su vida. Este hombre, pues hermanos, este hombre deserta, es un desertor de la fe. Y hasta este momento, si nosotros leemos este texto, los que conocemos, hermanos, que creo que somos la mayoría aquí, hasta este momento pareciera que hay apostasía, ¿no? Por amor a los que a lo mejor no vinieron, iba a comentar que es una apostasía, pero creo que aquí la mayoría sabemos que la apostasía es darle la espalda a tu fe, simplemente darle la espalda a la doctrina, darle la espalda a Cristo y decir, ahí nos vemos, ¿no? Hasta luego. Hasta este momento, Hechos 13:13, pareciera que Juan Marcos es un apóstata, pero claro que no, vamos a ver más adelante que no. Recordemos también las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 14:28, dice en este momento que calcules los gastos, ¿no? A Juan Marcos en ese momento no había escuchado todavía el Evangelio de Mateo, pero el Señor Jesucristo y en Lucas dice, calcula los gastos antes de seguirme, calcula el precio que vas a tener que pagar por seguirme, no sea que a mitad del camino, ¿qué, hermanos? A mitad del camino nos quedemos. Entonces, pareciera que hasta este momento Juan Marcos dice, no quiero yo nada con Dios, con el Señor Jesucristo, ahí nos vemos, ¿no? Repito, en este momento su vida era un inútil. Era tan inútil, hermanos, que dice Hechos capítulo 15, viajamos allá adelantito, Hechos capítulo 15, vamos a darle lectura del texto 36 al texto 41. Hechos 15:36 dice así, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El tío, había como que un afecto, ¿no, hermanos? Un afecto ahí familiar. Pablo dice, vamos a visitar a los hermanos, y el tío dice, sí, vamos a llevarnos al sobrino Juan Marcos, pero a Pablo, dice el texto 38, hermanos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo
al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, dice el texto 39. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, esto es increíble. El apóstol Pablo, con esa firme determinación, con ese carácter determinante, le dice al tío Bernabé: en este momento no me sirve, en este momento no nos lo podemos llevar porque nos ha abandonado. Y aparte ya había pasado, ya habían ido a Antioquía, ya habían ido a la otra iglesia en Chipre, donde habían sido apedreados, arrestados, ya habían, por decirlo así, las pruebas habían aumentado para ellos dos como misioneros. El apóstol Pablo es como si dijera: a las primeras de cambio nos dejó, y ya viste lo que nos pasó después, Bernabé, no me sirve, no lo vamos a llevar ahorita. Y dice que hubo un tal desacuerdo entre ellos, algo que los teólogos le llaman la división perfecta. Ahorita les explico por qué. Entonces, hermanos, aquí quizás podemos decir nosotros: oye, el apóstol Pablo se vio pues muy determinante, ¿no? No le dio otra oportunidad. La pregunta es, ¿la decisión de Pablo estaba bien? ¿La decisión de Pablo era para su bien de Juan Marcos? ¿O qué creen ustedes, hermanos? Porque él dice: no, no me lo llevo, nos abandonó en Panfilia, y tú ya te lo quieres llevar, que se quede. El apóstol Pablo sabía que este joven llamado Juan Marcos había inmadurez, no era útil en ese momento para el evangelio, para las misiones que en ese momento se iban a llevar a cabo. El apóstol Pablo sabía que ese creyente tenía que ser, lo que yo les decía en un principio, sumergido en un tiempo de capacitación, hermanos. Ese creyente Juan Marcos tenía que ser sumergido en adoctrinamiento, en conocer más y más al Señor Jesucristo. Hermanos, hasta en la vida cotidiana, como ejemplo puedo poner, hasta en la vida cotidiana vemos esto. ¿Qué hay detrás de un neurólogo? Vamos a decir que es una especialidad de las más reconocidas, ¿no? ¿Qué hay detrás de un médico neurólogo? ¿Qué hay detrás de un buen arquitecto, hermanos? ¿De la noche a la mañana son neurólogos? ¿De la noche a la mañana son arquitectos? ¿De la noche a la mañana no? Hubo un kinder, una primaria, una secundaria, una preparatoria, una universidad, un doctorado, un posgrado. Todo esto para ser productivos terrenalmente hablando. De la misma manera, para el creyente verdadero, de la misma manera en una iglesia, Dios va a sumergir al creyente en un tiempo de capacitación. Todos aquí, amados hermanos, todos aquí estamos en un tiempo de capacitación. Algunos hermanos ya están más arriba, algunos hermanos estamos por aquí abajo subiendo, pero todos estamos en este tiempo de capacitación. Dios nos ha puesto en este sublime tiempo de capacitación llamado gracia. Dios nos ha dado la gracia y nos ha injertado en un lugar donde estamos siendo adoctrinados y capacitados, amados hermanos. Aquí no hay grandes teólogos, estamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, unos más, otros menos. Y no con esto quiero que piensen, hermanos, que también entren en el estado de confort de decir: bueno, como estamos en un tiempo de capacitación, entonces no hago nada. Eso ya se llama que nos quedaríamos estancados en una zona de confort. Y tampoco se trata de eso, ahorita lo vamos a mencionar, hermanos. Entonces, la decisión de Pablo era para su bien. La decisión del apóstol Pablo era para que este joven madurara, ¿no? A lo mejor a algunos se nos podía correr el rímel en ese momento. Yo creo que yo sería uno de ellos, hermanos. ¿No me quiere Pablo? Pues ya me voy y me doy la vuelta. Y me hubiera puesto a chillar, hermanos. Así se los digo con vergüenza, me hubiera puesto a chillar. Este joven, ¿ustedes creen en este momento de su vida, viendo que dos grandes titanes, por decirlo así, de la gracia que nuestro Señor había apartado para el ministerio, el apóstol Pablo y su tío Bernabé, se separan? ¿Qué tanta vergüenza había en este joven de: mi tío se separó de Pablo? Y por eso les decía yo de la división perfecta que los teólogos mencionan, porque en un principio
iban a ir ellos en un solo grupo. Cuando hay esta división entre Pablo y Bernabé, se hacen dos grupos y la providencia lleva, más adelante si ustedes leen, no lo vamos a leer, si ustedes leen Hechos 16, la providencia lleva al apóstol Pablo a conocer a su hijo Timoteo, ¿no? Es providencialmente, hermanos. Entonces, amados hermanos, les repito, todos estamos aquí, hasta los hermanos que tienen más tiempo, hasta las nuevas caras, todos estamos aquí por gracia, todos estamos aquí en este proceso llamado capacitación. Todos. Por eso tenemos que ser más, por decirlo así, hermanos, más prudentes. Esta es la palabra, más prudentes a la hora de criticar o a la hora de murmurar sobre algún hermano que sube al púlpito. Porque todos aquí venimos a ser edificados, a crecer unánimes en Cristo, hermanos. Así como Juan Marcos no estaba preparado, hay en día muchos en las iglesias que quizá no lo están. Quizá yo soy uno de ellos, hermanos, pero quiero que vayamos a un texto. Aquí dejamos una marca que está en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 1, texto 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada uno de los creyentes van a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo, hermanos. ¿Quién comenzó la buena obra? ¿Quién determinó el que estemos aquí sentados? ¿Nosotros mismos? Recordemos Juan 15:16. Vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Y para qué los elegí? Para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, es decir, para que sean fructíferos, para que sean productivos espiritualmente. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ahí podemos hablar de la elección incondicional, ¿no? Dios elige a las personas predestinadas, así salva a Dios. Y hermanos, repito, nosotros cuando llegamos aquí a la iglesia, cuando llegamos a conocer al Dios vivo y verdadero, recordemos esto, veníamos totalmente desinstalados, todas las herramientas que Dios había puesto en nuestra cabeza a su imagen y semejanza, la cordura, la inteligencia, la sagacidad, la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento, el temor de Dios, la ontología, la teología, la epistemología, todas las herramientas que aprendimos en Proverbios vienen completamente desinstaladas, ¿no? Nos trae, el Señor nos trae completamente, pues en penumbra, nos trae arrastrándonos por nuestro pecado. En este momento este joven estaba así. Ya tenía cierto conocimiento, ya oraba, pero tenía que pasar por este proceso en donde iba a ser instaladas nuevamente las herramientas de él en su cabeza, hermanos. Ahora dice el texto 39, donde nos quedamos en el libro de Hechos, que hubo tal desacuerdo, ellos se fueron, uno se fue, Bernabé toma a su sobrino y se lo lleva a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, se va también a Siria y a Cilicia, ¿no? Vemos que es sustituido por Silas, y el apóstol, en este caso Bernabé, lo consuela, porque han de saber que el nombre de Bernabé es hijo de consolación. Este hombre, Bernabé, con un carácter no tan determinante como el apóstol Pablo, quizás un carácter más como modosito, más como pastor, y repito, quizás como el amor que había era su familia, se lo lleva, decide él darle otra oportunidad. Ahora, la pregunta aquí es, hermanos, ¿ustedes creen que Bernabé, este maestro, determina darle otra oportunidad a Juan Marcos si este hombre, Juan Marcos, ya no hubiera mostrado interés? ¿O Bernabé se lo lleva porque este hombre, Juan Marcos, ha seguido mostrando cierto interés en el evangelio, ha mostrado su vergüenza, que por él se separaron? Obviamente Bernabé se lo lleva porque él está dispuesto a crecer. Ahí entra la responsabilidad humana de cada uno de nosotros. Dios no va a venir a hacer, hermanos, lo que a nosotros nos toca hacer.
Bernabé le da la oportunidad y decide llevárselo. Y hermanos, el nombre de Juan Marcos en este momento desaparece de la palabra de Dios, aproximadamente dicen los teólogos que por 10 años. Porque si seguimos leyendo el libro de Hechos, se desaparece el nombre de Juan Marcos. Es como si se hubiera desaparecido. Y pues ese tiempo es el tiempo de capacitación y de entrenamiento. Ahora, hermanos, recordemos bien algo que les quiero decir es, no es que haya sido capacitado por Bernabé, adoctrinado, sí lo fue, pero a lo que quiero llegar es que, ¿quién es el divino entrenador de cada uno de nosotros? Dios utiliza instrumentos. Dios ha utilizado instrumentos en esta iglesia para que podamos ser edificados. Pero ¿qué dice Mateo 11:29? Aprended de mí. Nuestro Señor Jesucristo es el divino entrenador en este momento del creyente, de ayudante, de cobarde, de inmaduro, de inútil, de improductivo, a que podamos ser productivos espiritualmente, colaboradores. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos guía, es nuestro sublime entrenador, hermanos. No es el pastor, no es el hermano fulano de tal, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro divino entrenador. Él es, hermanos, el que logra sacar lo mejor de nosotros. Es nuestro Señor Jesucristo el que va a poder, el que logra sacar lo mejor de ti, hermanos. Y hay una frase que me gusta mucho de un teólogo que dice, si ven algo bueno en mí, es Cristo. Y si ven lo que somos pecaminosos, soy yo mismo. ¿No? Lo bueno que podamos traer es porque nuestro sublime entrenador nos ha sumergido en este tiempo de capacitación, en ese tiempo en este proceso, hermanos, porque recordemos que el pecado ha logrado sacar lo peor de nosotros, pero el divino entrenador, nuestro Señor Jesucristo, logrará sacar lo mejor de nosotros. Y regresamos al texto de Filipenses 1:6, no vayan, solamente lo recordamos. El que comenzó la buena obra, la va a terminar. Pero no va a venir a hacer, amados hermanos, lo que a nosotros nos toca hacer, porque eso se llama responsabilidad humana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, repito, el nombre de este joven Juan Marcos desaparece de la palabra de Dios, aproximadamente dicen los teólogos que son 10 años que desaparece. ¿Hasta dónde creen que aparece? Acompáñenme a segunda de Timoteo capítulo 4, texto 11. Vamos a dar lectura desde el texto 9, hermanos. El apóstol Pablo escribiendo esta epístola a su hijo espiritual Timoteo, texto 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Texto 11. Solo Lucas está conmigo. Y aquí viene nuestro personaje, se me enchina la piel, hermanos. Toma Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. 10 años después aparece el nombre de nuestro personaje y dice el apóstol Pablo, quiero que vean esto, hermanos, dice, tráiganlo, no dijo, tráiganlo porque ya es útil. Ahí hay una gran diferencia, dijo, tráiganlo porque me es útil. El apóstol Pablo, hermanos, está consciente de su crecimiento espiritual. El apóstol Pablo está consciente ya de su capacidad, de su discernimiento, de su productividad. Me es útil para el ministerio. La pregunta aquí, hermanos, es, ¿este joven inmaduro, cobarde, inútil, improductivo, había madurado? ¿Había ya pasado por ese proceso de capacitación para que el apóstol Pablo dijera, tráete a Marcos, me es útil? ¿Qué tanto había madurado este hombre, hermanos? Y era un siervo valioso para el ministerio. El divino entrenador que dice, aprended de mí, es decir, nuestro Señor Jesucristo ya lo había capacitado, hermano. Ya no era útil para el mundo, porque, hermanos, aquí abro un paréntesis, muchos son útiles, allá afuera, ahorita si nos asomamos, hay muchos útiles,
pero son útiles para el mundo, son útiles para sus deseos, para sus planes, para sus metas. Ayer hicieron propósitos, sueños, metas, pero ¿para qué? Solamente para sus deleites, sus concupiscencias. Todo mundo ayer hizo un propósito. ¿Para qué? Para la utilidad de este mundo. ¿Y qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo es enemigo mío. Entonces, repito, dice aquí que la humanidad es útil, ¿no? Y los útiles para el mundo, hermanos, así tengo que decirlo, los útiles para el mundo son inútiles para Dios. Y hermanos, en el tiempo que nosotros fuimos inútiles para Dios, éramos útiles para el mundo. Estoy a lo mejor haciendo un juego de palabras, pero a lo que quiero llegar es, hermanos, cuando éramos útiles para el mundo, ni siquiera nuestra familia podíamos proteger. Ni siquiera nosotros mismos nos protegíamos. Éramos completamente inútiles. Por eso que dice Romanos capítulo 3, texto 12, todos se desviaron y ¿qué? Y aún se hicieron todos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado, hermanos, el pecado nos hace inútiles. Y por eso recordemos la parábola de los talentos. En el libro de Mateo capítulo 25, del 14 al 30, no le vamos a dar lectura, solamente recordemos el texto 30. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en la parábola de los talentos? ¿Cómo le llama al siervo que no sirvió? Inútil. ¿Y qué dice al siervo inútil? Texto, estamos en Mateo, no fuimos, pero recordemos texto 25, 30 de Mateo. Sácalo, echadle afuera a las tinieblas. Hermanos, ¿qué es lo que ustedes echan fuera de sus casas? La basura no nos la quedamos, ¿estamos de acuerdo? Echadle, sácalo, ahí viene el camión, donde será quemada esa basura. La pregunta aquí, hermanos, ¿Dios llevará al cielo lo inútil? ¿Dios llevará lo productivo espiritualmente al infierno? ¿Dios llevará lo productivo espiritualmente al infierno? Claro que no, hermanos. Cuando ya eres útil para Dios, cuando tú entiendes y Dios te instala nuevamente las herramientas en este tiempo de capacitación y puedes ser llamado colaborador, Dios te ha instalado todo, ya eres útil hasta para tu familia, ya proteges a tu familia, ya amas a tu familia, tratas a tu esposa de otra manera, amas a los vecinos, a tus amigos, les compartes el evangelio, ya estás siendo productivo espiritualmente. Juan Marcos, hermanos, ya en este momento era útil para el reino de Dios. Con el ejemplo y la dureza del apóstol Pablo, el ejemplo de su tío Bernabé y la dureza de este apóstol Pablo que demandaba mucho, Dios lo termina puliendo. Recapitulemos, ¿la decisión de Pablo fue para su bien o fue para su mal? El apóstol Pablo tomó una buena decisión. Juan Marcos ya era útil. Ahora sí, acompáñenme a Filemón. Filemón, texto 24. Aquí está nuestro texto que habíamos dejado para el último. Filemón 24 es otra de las epístolas de la prisión, le llaman, porque el apóstol Pablo la escribió en cárcel. Dice el texto 24, Marcos, ahí está nuestro personaje, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿qué dice? Mis colaboradores. Y como hace rato escuchábamos en el devocional de ofrendas, mis colaboradores, un colaborador es para tener un mejor desempeño. En este caso estamos hablando de la iglesia. Hermanos, esto quiero decirles es que cuando somos colaboradores para el reino de Dios, hay una sinergia entre nosotros. Aquí las leyes de las matemáticas hemos aprendido que no aplican. Y lo hemos aprendido en el estudio de los dones, hermanos, ¿no? El don del hermano evangelista se va a complementar con el don del hermano maestro.
Y el don del hermano maestro se va a complementar con el hermano que sirve. Y todos los dones se van a complementar, hacen una sinergia espiritual. Las leyes de la matemática aquí no rigen. ¿Por qué? Porque si un hermano hace sinergia con otro y otro y otro y otro, pueden ser de bendición para 20 personas que llegan, con uno o dos dones que Dios determine dar en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, son mis colaboradores, son útiles, me sirven. Dios les ha dado a cada uno de ellos, en este caso a Juan Marcos, ya le había dado un don. Dios, el divino entrenador, potencializa, por decirlo así, utilizo esta palabra, no sé si está bien dicha, Dios potencializa a la máxima potencia de acuerdo a la capacidad de nosotros como creyentes, hermanos. Pero tenemos que ser responsables. Por eso, hermanos, en una iglesia conforme a la verdad, sobre todo, tenemos que ser colaboradores. Hermanos, tenemos que dejar las discordias que podamos tener, las aflicciones que podamos tener. No tenemos tiempo para estar enojándonos, peleándonos o teniendo discordias. No tenemos tiempo para eso, tenemos que ser colaboradores. Amar a los que están allá afuera en la fiesta, porque si mueren, ¿a dónde van ahorita? ¿A dónde van ahorita esas personas, hermanos? Es triste ver que estas sillas están vacías. ¿En dónde están? Están en este proceso, ¿no? Y tenemos que ser colaboradores, hermanos, que tenemos un poquito de tiempo para seguir sirviendo a nuestro Señor. Dios va a usar el don, hermano. Dios va a usar tu don, cualquiera que sea tu don, para que sea edificado otro hermano. Dios va a utilizar la sabiduría de otro hermano, el discernimiento, la vocación, el talento para su obra. El ejemplo que hemos oído del mueble que está en la sala de exhibición, hermanos, ¿no? Que se está vendiendo en una sala de exhibición carísimo. Es un mueble carísimo y lo ves reluciente y hermoso. Ese mueble, antes de ser un mueble, ¿qué era? Una madera. Y llegó el hermano serrucho y lo cortó. Y llegó el hermano lija y lo lijó. El apóstol Pablo, ¿no? Lijó a Juan Marcos. Y llegó el hermano clavo y lo clavó. El hermano barniz, el hermano tinta, y terminó siendo exhibido ese mueble hermoso. Hermanos, nosotros somos esos pedazos de madera que vamos a ser exhibidos. Nada más que esa sala de exhibición no es terrenal, es en el cielo. Nuestra sala de exhibición de cada uno de nosotros, si somos creyentes, nacidos de nuevo, está en el cielo, hermanos. No está aquí. La sinergia, repito, la sinergia de la colaboración de uno más uno, la sinergia de otro, da como resultado un hermoso mueble en la carpintería de la gracia. La sala de exhibición, hermanos, es el cielo para ver cómo quedaron ustedes. Y yo, si Dios lo permite, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí saltamos, hermanos, hay grados de productividad. Voy a saltar esto por alto, ya no tenemos el tiempo. Pero la pregunta aquí, saltando esto, es, ¿qué tan productivo fue este joven cobarde, inmaduro, inútil, improductivo? ¿Qué tan productivo fue? Bueno, pues fue tan productivo, hermanos, al grado, esto a mí fue tan productivo, hermanos, al grado que se le confió un evangelio. El evangelio de San Marcos, que lleva su nombre. Algunos dirán, es el evangelio más pequeño. ¿Quién de nosotros no hubiera podido dar su vida por contribuir con una coma, una tilde en las Sagradas Escrituras? Fue tan productivo que se le confió el evangelio de Marcos. La pregunta aquí es, ¿cuántos millones de creyentes, hermanos, cuántos millones de creyentes hemos sido edificados con el evangelio de Marcos a través de toda la historia? ¿Cuántos miles y millones de creyentes han sido edificados? Ese fue su legado de este joven cobarde. Ya no podemos decir que era un cobarde. Ha crecido, ha madurado. Hermanos, la pregunta aquí es, ¿cuál es el legado
que dejaríamos tú y yo si hoy muriéramos? ¿Qué legado hemos dejado? ¿Cuál sería nuestro legado, hermanos? Si hoy muriera, ¿cuál sería mi legado? ¿Realmente moriría como un creyente o moriría como un impío? Como lo escuchamos en el devocional del Antiguo Testamento, sería formidable morir, aunque sea, pues a lo mejor con no un gran legado, pero sirviendo y adorando en verdad. ¿Cuál sería nuestro legado, hermanos? Entonces, hermanos, se nota el crecimiento de Juan Marcos de ser un miedoso desertor inútil a escribir el Evangelio de Marcos. Y aunque este joven desde su juventud demostró miedo, ¿hasta dónde llegó? ¿Y por qué digo desde su juventud? Acompáñenme al libro de Marcos, al libro que lleva su nombre. Marcos capítulo 14. Desde su juventud este joven mostró miedo, pero gracias al divino entrenador fue capacitado por la gracia y él mismo escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Aunque sabemos, hermanos, que, bueno, no sé si mencionarlo, Pedro fue el autor intelectual inspirado por el Espíritu Santo de la carta de Marcos. Marcos fungió como un secretario de Pedro, pero bueno, quizás no era momento de decirlo, pero hermanos, dice Marcos 14, 51 y 52, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. ¿Qué está viendo este joven? Está viendo cómo aprenden a nuestro Señor Jesucristo. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Los eruditos dicen que este joven que describen estos dos textos era Marcos, tenía, por decirlo así, el mismo aspecto, ¿no? Cuando regresó de su primer viaje dijo, no, yo me voy a mi casa. Aquí también vemos que ve el momento de cómo prenden a nuestro Señor Jesucristo, lo empiezan a golpear y dice, no, yo me voy, no quiero ver esto. Y hermanos, en este momento cualquiera diría, en este momento de Juan Marcos, cualquiera diría que no sirve para nada. Pero ¿hasta dónde lo levantó el Señor? A dejar un evangelio. Y ya por eso, como aplicación, hermanos, quiero decirles que no miremos las apariencias. Este joven se apartó por un tiempo. Este joven dio la espalda por un tiempo. Pero el divino entrenador, nuestro glorioso Señor Jesucristo, que dice que ha comenzado la buena obra y la va a terminar, sacó lo mejor de él, hermanos. No miremos las apariencias. Y ahorita recordando el ejemplo que también escuchamos hace rato, cuando Samuel va a ungir al rey David, llega a la casa de su padre Isaí y dice Samuel, saca a tus hijos porque Jehová me ha enviado para ungir al futuro rey. Y Isaí saca primeramente al de hermosa apariencia, ¿no? Al de hermosa apariencia, al robusto, al alto de estatura. Y le dice Samuel a su padre Isaí, ¿son todos? No, dice, ya tengo uno. A lo lejos hay uno que está pastoreando. Lo tengo como pastorcito de ovejas. Y dice Primera de Samuel, hermanos, Primera de Samuel, si quieren apuntarlo, capítulo 16. Primera de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Pero qué? Pero Jehová mira el corazón, hermanos. No miremos las apariencias, no miremos las circunstancias. Hermanos, unánimes, adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Crezcamos en el conocimiento de Cristo, exaltemos a Cristo, oremos los unos por los otros, para que todos los aquí presentes, y si Dios permite los que no están, sean exhibidos en ese aparador celestial.
Y me despido con Efesios. Acompáñenme, leámoslo juntos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, texto 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver en qué parte de este proceso de capacitación estamos y si ya podemos ser llamados colaboradores del Evangelio, si ya podemos servir al Evangelio. Y si no, pues pensemos en qué parte, hermanos, en qué parte estemos, en qué parte de la escalera espiritual estemos. Y quiero decirles que de aquí no es el límite es Cristo, ¿no? De ser colaborador en una iglesia, a un hermano, a servir, a estar con nuestro Señor Jesucristo, hay un abismo, ¿no? ¿Me acompañan a orar, hermanos, para despedir la predicación? Bendito Señor y Padre nuestro, te damos las infinitas gracias, Padre amado, porque hoy en este día, Padre Santo, donde el mundo está de fiesta, pones en mis hermanos y en mí la convicción, el gozo, el amor de estar presentes, Padre amado, en este día que es de adoración. Te agradezco por la vida de cada uno de los que están aquí y también, Padre amado, de los que no vinieron. Habla a sus conciencias, mi Dios. Habla a través de tu Espíritu Santo y que ellos entiendan, Padre amado, que no pueden pues preferir un desvelo por venir a adorarte, Padre Santo. Ayúdanos a mí, a mis hermanos, Padre amado, a crecer en este tiempo que nos has puesto de capacitación. No nos permitas estar en un estado de confort, porque también podríamos poner eso de pretexto, amado Padre. El decir que estamos siendo capacitados y no hacer nada sería omisión y también es un pecado ante tus ojos. Ayúdanos a que cada uno de los que aquí estamos presentes podamos crecer unánimes en ti, unánimes en Cristo. Perdona nuestros pecados, Padre amado, porque pecamos diariamente en contra de ti. Diariamente, Padre Santo, pecamos. Perdónanos, límpianos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre Santo, ayúdanos a ser útiles para tu reino. Ayúdanos a poder servirte, Padre amado. Es un gran privilegio que tú nos has dado. Perdona nuestros pecados, nuevamente te lo pido, Padre Santo. Y si está dentro de tu voluntad, Padre amado, tú quieras preservarnos y perseverarnos, Padre amado, en este camino donde nos has puesto. Y gracias por ponernos a Pedros que nos prediquen, a Bernabés que nos consuelen, que nos den otra oportunidad. Y también a Pablos, Padre Santo, que quizás con un carácter más rígido, más determinante, Padre Santo, también nos terminan puliendo. Ayúdanos, Padre Santo, a ser exhibidos en ese mueble, en ese aparador, Padre Santo, de la gracia celestial. Te doy las infinitas gracias en Cristo Jesús. Amén.